¿verdad? Para traer las buenas nuevas de este nuevo pacto. Bendito Dios. Entonces, el apóstol Pablo en este capítulo trae a colisión las calificaciones que él tiene según la ley. ¿Ve? Porque había grupos que habían salido de Jerusalén para introducirse en las iglesias que el apóstol Pablo había fundado a través del Espíritu para establecer la ley. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo tiene que contrarrestar estas ideas y traerlos nuevamente ¿a qué? Al orden de Dios. ¿Ve? El orden de Dios tiene que ver con el nuevo pacto. Vuelvo y repito nuevamente, una diferencia entre lo que es blanco y negro. Así de diferente es. ¿Ok? Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, si ustedes quieren justificarse por la ley, yo verdaderamente soy en cuanto a la ley perfecto. Si podemos apreciar en el capítulo número 3, versículo versículo 4, para hacer la historia larga corta, dice allí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, fíjate lo que está hablando, confiar en la carne, no confiar en el espíritu. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, vuelve y lo repite, yo más. El versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Fíjate que no dice de judío, dice hebreo. La carta a los hebreos va dirigida, no a los judíos, va dirigida a los hebreos. Eso da mucho que decir, ¿ok? En cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Qué es lo que perdió todo? Todo lo que mencionó anteriormente. Recuerde que está el contexto anteriormente, ¿ok? Entonces sigue diciendo, el versículo 8, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Estamos hablando del apóstol Pablo. Wow, qué declaración más tremenda hizo este ministro del Señor aquí. Para ganar a Cristo y ser hallado, el 9, en él, no teniendo mi justicia propia. Escucha bien lo que es la ley. Escucha bien lo que es la ley, lo que es el antiguo pacto. No teniendo mi justicia propia, dice ahí, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ok, entonces, bien claramente está hablando, aclarando el apóstol aquí, que el antiguo pacto, la ley, es justicia propia en la carne. Esa es la gran diferencia, contrario a lo que es la justicia del nuevo pacto, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que ser hallados en él, no justicia propia. Justicia propia es ser hallado inocente delante de Dios. ¿Ve? En este caso, el apóstol está aclarando que la ley es la justicia propia. Por esa razón es que nosotros debemos de prestar atención donde nosotros estamos fundamentando o edificando. El nuevo pacto no se puede mezclar con la ley. Justicia propia versus la justicia de Dios en Cristo Jesús, imputada a nosotros, no por esfuerzos humanos, sino por gracia, por regalo. Amén. Bien, eso debe quedar bien claro. Entonces, un verso de refuerzo en cuanto a eso, tenemos Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, que creo que el ministro Dani había mencionado aquí anteriormente algunos versículos de esto. Romanos capítulo 10, versículo 2 dice allí, porque yo les doy testimonio de que, ¿de quién está hablando el apóstol aquí? Está hablando de Israel, de los hebreos, de quien tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, volvemos de nuevo ahí, y procurando establecer la suya propia,
claramente buscando establecer la suya propia. ¿Cómo? Por el antiguo pacto. Claramente el apóstol Pablo lo describe aquí, la otra parte del verso que sigue, el versículo 4. No se han sujetado a la justicia de Dios. Ve el verso 4. Porque el fin de la ley, el fin de ese sistema, el fin de ese culto religioso, el fin de la justificación por la fuerza, por los esfuerzos humanos, dice aquí, no dice el pastor Jerry, dice la Biblia que terminó en Cristo por la fe para justicia a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Parafraseando ese versículo. ¿Ok? Entonces, el nuevo pacto está basado en la justicia, no mía, sino en la justicia de Dios que yo recibo por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Porque ciertamente este pacto fue establecido en tiempos antiguos. ¿Ves? Debemos de mirar entonces en la historia qué fue lo que sucedió. Si era que Dios verdaderamente quería establecer la ley. Pero ciertamente en Gálatas capítulo 3, versículo 20, 21, 22, por ahí dice que la ley vino como añadidura. Era parte del plan de Dios, porque la ley lo que iba a hacer era que le iba a servir de ayo al hombre. Porque la ley iba a confrontar al hombre, que el hombre tenía que entender que no podía justificarse por sus propios méritos y tenía que entender que necesita un salvador. Necesita obligatoriamente. ¿Quieres alcanzar justicia? Nadie puede justificarse por la ley, dice otro versículo. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Ok? Sino por Cristo Jesús. Amén. La fe que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos mirando en Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 14, discúlpame. Génesis capítulo 14. Allí surge un personaje que nos llama mucho la atención y que ha sido de misterio, porque no hay mucha descripción en este capítulo 14. Pero allí hay como le dijera, como una guerra de simientes. Es lo que sucede allí. Recordemos que Dios vuelve a reiniciar con el diluvio de Noé. El tiempo de Noé comienza nuevamente. Todas estas personas que están presentadas en el capítulo 10 y todos estos personajes vienen de ese linaje de Noé y son todos contemporáneos. Recordemos que todas estas personas vivían 400, 500 y 600 años. ¿Ok? Entonces, traímos el argumento de que Melquisedec, que se le presenta a Abraham, es Sem, de acuerdo a rollos extracanónicos. ¿Ok? Rollos extracanónicos declaran que Melquisedec es Sem. ¿Por qué sabemos que no es Cristo? Vayamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice allí, Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Hebreos 7. El versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Qué significa eso? Claramente lo dice ahí el verso. No es Cristo. Está hablando de que Cristo fue levantado según el orden de Melquisedec, pero que no es ese Melquisedec que se presentó. Lo que está queriendo decir aquí es que es un sacerdote distinto. ¿Ok? Es muy diferente a ese que se manifestó en el 14. Lo que te quiero decir con esto es que es un hombre. ¿Ok? Era un hombre.
tiene que recordar que Noé bendijo a Sem, y esa bendición que está en el capítulo 9, versículo 26, lo bendijo con una bendición que iba a perpetuar el culto al verdadero Dios. ¿Ok? En aquel entonces, las familias de la tierra eran establecidas por descendencia. ¿Ok? Por eso es que tú tienes se presenta en el capítulo 10 los de Cam, la descendencia de Cam, entonces se ubica en un área de la tierra. Tú vas a ver más adelante que habla acerca de la descendencia de Sem y de Jafet también, pero están ubicados por diferentes territorios. ¿Ok? Entonces, claramente en el verso 26 del capítulo 11 de Génesis, está hablando de que Abraham viene de la línea de Sem. Abraham viene de la línea de Sem, ¿ok? Sem ejecutaba el culto verdadero al verdadero Dios, ¿ok? Recordemos, otro recordatorio, que los hijos de Sem vivían antes del diluvio. Significa que ellos pudieron observar aquella vida y saben y entienden que existe Dios, ¿ok? Que Dios es verdadero, ¿ok? Entonces, lo que Dios estableció en el Génesis, ellos tenían conocimiento claro de esto. A Adán, cuando Dios hace a Adán, Dios no tan simplemente y sencillamente hace un hombre. Sí lo hizo hombre, pero más que eso, Dios hizo un rey y sacerdote en el huerto. Adán era un administrador y rey del huerto de Edén. ¿Ok? Adán. Estamos hablando de que eso fue originalmente lo que Dios intencionó con el hombre, rey y sacerdote. Por eso es que estamos hablando, otro de los argumentos, que este es el orden de Dios. Este es el modelo que Dios estableció desde el principio, pero que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y Melquisedec lo bendice porque tenía la promesa. Recordemos que Dios tiene un plan que va a llevar a cabo, pero que en Abraham, al bendecirlo, se divide el ministerio eclesiástico y el ministerio gubernamental. Se divide en dos. El eclesiástico se divide en la tribu de Leví y el gubernamental en la tribu de Judá. Bendito Dios. Entonces, durante ese tiempo, esos ministerios no se podían mezclar. Miramos que Saúl intentó mezclar estos dos ministerios y le costó el reino. Le costó el reino, le costó el ser establecido como rey. ¿Ok? Porque cuando él bajo ignorancia hizo sacrificio, siendo de la tribu de Judá, entonces usurpó, sin darse cuenta, bajo ignorancia, usurpó la posición que estaba diseñada desde el principio para el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Él intentó usurpar la posición de Melquisedec. Melquisedec, que se refiere ese título, porque no es un nombre, es un título, es el título del orden, no la orden, es el título del orden, porque es el orden establecido por Dios. Nosotros que nos hemos convertido, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros pasamos bajo ese orden. Por eso es que nosotros predicamos que somos reyes, que somos sacerdotes. Esto no es aceptado en la ley mosaica. Esto no puede ser, no funciona en la ley mosaica. Primero que nada, bajo la ley mosaica, nosotros, los gentiles, no somos aceptados.
Segundo, necesitamos convertirnos a la ley y observar cada mandamiento y cada ordenanza. ¿Ok? Para poder servir bajo la ley, necesitas un sacerdote. Necesitarías entonces la tribu de Leví. Tienes que entender que Dios removió todo esto porque venía un nuevo orden, venía un nuevo establecimiento. Ese es el argumento que venimos trayendo, que el libro de los Hebreos es lo que está aclarando. Vamos si nosotros miramos lo que sucedió y nos habíamos quedado cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, que no es bautista, entendimos que Juan es hijo de Zacarías, sacerdote, un sacerdote del linaje de la tribu de Leví. Por lo tanto, Juan, que le llamaron bautista, pero que no era bautista, sino que delante de Dios, él es levita, entonces bautiza. Por eso es que él tiene esa autoridad, porque él es de la tribu de Leví. ¿Ok? Dios lo llama, entonces va al río Jordán por orden de Dios para que bautizara allí. Y Dios le dio señal sobre quien tú mires, sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende. Pero no tan solamente desciende, porque el Espíritu Santo descendía y se iba en el antiguo pacto, pero en este caso, por primera vez en la historia humana, se ve que el Espíritu Santo no tan solamente desciende, sino que permanece. Es muy diferente. En el nuevo pacto se habla de comunión, que es koinonía, a diferencia desde Adán, que Adán tenía relación por medio del Espíritu. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de algo externo. Estamos hablando de un Dios ambiental. ¿Ok? Estamos hablando de dos personas individuales, pero cuando hablamos de comunión estamos hablando de uno. Esa es la gran diferencia. La diferencia entre relación y comunión es como si yo dijera, la comunión, yo tengo comunión con mi brazo. No me pueden separar de mi brazo y yo somos uno. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. A la comunión con su Hijo. Creo que dice en 2 Corintios capítulo 13, al final lo dice, que nos llamó a la comunión con su Hijo. Nos hizo uno con Él. No somos dos. Esa forma de pensar hay que irla cambiando, porque esta es la verdad. Dios está dentro de nosotros. Entonces, yo tengo algo por aquí que yo quisiera que ustedes miraran. Quisiera que ustedes miraran rápidamente. Vamos a ver si... Pastor, mira, lo que estás hablando, lo que dice 2 Corintios capítulo 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo en el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Sí. La comunión es hacerse uno con Él, el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tiene cuerpo, alma. Aquí era donde se manifestaba la ley. Esta parte hasta aquí era que llegaba, por eso era que no podía llegar al altar. Este es el altar, este es el espíritu del hombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que seamos santificados en espíritu, no cuerpo, porque nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu, pero Dios lo mira desde la perspectiva de Él, conforme a lo que Él hizo. Dios lo mira conforme a su orden. Es espíritu primero, luego alma y luego cuerpo. Entonces, porque a Dios lo que le interesa siempre es el espíritu. ¿Dónde es que se metió Dios? Tienes el cuerpo, tienes el alma. Dios se metió en tu espíritu, se hizo uno contigo. Y cuando entró ahí, no ha vuelto a salir. Es como si tú mezclaras dos tipos de agua juntos. Jamás y nunca lo puedes separar. Nunca lo podrás separar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que
¿Qué fue lo que sucedió cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús? Juan el Bautista bautiza a Jesús, creo que está en Levíticos 8, porque la ley contiene la sombra de lo verdadero, es la sombra. Levíticos 8, vamos a ver si nos da el tiempo, tratando de hacer la historia larga corta. Amén. Allí está la consagración de los sacerdotes. Entonces, tienes que entender que todo esto está hablando de lo que iba a suceder. ¿Ve? Levíticos capítulo 8, la consagración de Aarón y de sus hijos para servir en el tabernáculo, para servir al pueblo de Israel. Amén. Entonces, dice allí, ¿verdad? Que fueron bautizados y que fue derramado sobre de ellos el aceite de la santa unción. Entonces ahí le ubicaron la diadema santa, el pectoral y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que necesitaban los sacerdotes en el antiguo pacto. Quiero decirte que en el momento que bautizaron a Jesús, esto es lo que está sucediendo en el Espíritu. Jesucristo es de la tribu de Judá, pero en ese momento él fue ordenado, porque en ese momento es donde se volvió nuevamente ese ministerio de Melquisedec. Porque Juan, que le llamaron el Bautista, era levita. Los sacerdotes eran iniciados solamente por levitas. Los sacerdotes única y exclusivamente eran iniciados por otros sacerdotes. En este caso, por el sumo sacerdote. Allá en Jerusalén había unos sumos sacerdotes, Aná y Caifás, pero no eran los que Dios había escogido, porque el que tenía el Espíritu Santo era Juan. Él era el sumo sacerdote delante de Dios. Okay. Entonces Juan, hijo de Zacarías, que viene de la tribu de Leví, entonces bautiza al Cristo de la gloria y vemos que los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo sobre de él y el Espíritu Santo permanece sobre de él y no se vaya de ahí. ¿Ves? Porque entonces el ministerio de Melquisedec, que había pausado, fue el propósito de Dios, el diseño de Dios en Génesis. Adán lo que tenía era relación con Dios. Dios le hablaba a su espíritu, él escuchaba la voz de Dios y ejecutaba. Pero en este caso ahora tenemos un postrer Adán. Por eso es que el apóstol o el escritor lo menciona así: postrer Adán. Postrer Adán significa el último Adán, el último de esa creación, porque comienza una creación nueva. Ahora no es un Dios afuera, ahora es un Dios dentro, un Dios en el espíritu. Nos hicimos uno con él, el bendito Dios. Qué cosa más maravillosa. Entonces, vamos aquí. Quiero aclarar que cuando Jesús va a la cruz, que lo llevan a la cruz, estamos hablando de que ese día ocurren unos eventos que yo mencioné aquí la vez anterior, que fue que la tierra, tinieblas cubrieron la tierra, tembló la tierra, se quebraron las piedras y el velo del templo se rasgó en dos. Pero el que lo lee así superficialmente y no lo comprende, pues lo toma ligeramente, pero el argumento que yo quiero traerles es que Dios no hace show. Entonces, Dios está hablando. ¿Sabe? ¿Por qué razón la tierra se cubre de tinieblas? El establecimiento que estaba anteriormente está siendo removido. Es el día que llegó el Redentor, llegó Melquisedec para oficiar su ministerio. En ese momento preciso, ahí es donde la tierra se cubre de tinieblas, es que está adentrándose el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y la muerte por primera vez se está encontrando y está virando la vida cara a cara. Bendito Dios, todos los demonios, los principados, allí lo que ocurre es, como decimos en Puerto Rico, no sé si me comprende, pero es un salpa afuera, comienza un corre de aquí para allá, que es lo que está sucediendo en el espíritu. ¿Por qué? Porque llegó la vida, la primera vez que la muerte se encuentra con la vida,
y Dios en Cristo los expuso. Hay otro versículo que dice que los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente. Allí lo vio todo el mundo. La gente dice, no, allí lo que cogieron fueron tinieblas, se llenó la tierra de tinieblas. No son tinieblas normales, eran tinieblas de principados y potestades, el pecado, todo aquello que acusaba al hombre y que estaba en contra de nosotros. Cristo Jesús los exhibió públicamente y los venció. No tan solamente eso, sino que traímos el argumento también de que la tierra tembló porque está viendo una remoción de lo que había sido establecido y estaba viendo un nuevo establecimiento del espíritu. ¿Por qué hablamos de una nueva creación? Porque Dios está dentro. Jesucristo es el primogénito, el primer hombre, así. ¿Ok? Jesucristo dentro. Esto no existía. No existía. Él es el primero. Él es el primero de esta creación, de este orden, conforme al orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Ahora, otra de las cosas que debemos de mirar es que ¿qué sucedió en el templo? ¿Por qué se rasgó el velo del templo? ¿Fue que se rasgó porque quiso? No, amado, el que lo rasgó fue Dios mismo. Dios mismo rasgó el velo del templo, queriendo decir con esto, se terminó ese ministerio, llegó a su fin. La justicia que es propia, la justicia por los esfuerzos humanos, terminó porque llegó la verdadera justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces se estableció ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, quiero que vayamos al libro de los Hebreos, a la carta de los Hebreos, y le mencioné que es la carta de los Hebreos. Mira bien que no dice judíos. Amén. Mucho respeto para los judíos, para toda aquella, ¿verdad?, que se hace llamar judíos, mucho respeto para ellos, pero estamos hablando de los hebreos, porque lo que Dios llamó los que eran de Israel eran hebreos. Tienen que comprender que en Jerusalén había una problemática, que se habían metido otras personas y se habían judaizado, ¿ok? Eso tú lo vas a mirar en Apocalipsis, en las iglesias. Cuando en las iglesias el Señor le dice aquellos que se hacen llamar judíos y no lo son, está hablando de eso. ¿Okay? Esos otros personajes trajeron reglas, añadiendo a la ley, que es lo que se conoce como las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres y la ley de Moisés son dos cosas muy diferentes, no es lo mismo. Las tradiciones de los hombres es el Talmud, ¿ok? El Talmud no es la ley de Moisés. Bien, algunas de esas reglas que tenían que ver con el día de reposo, que a mí me ha sorprendido estar estudiando estas cosas, es que en el día de reposo ellos le tenían prohibido a las mujeres peinarse. Mira qué cosa más tremenda. A las mujeres poder peinar su cabello. ¿Sabe por qué? Porque supuestamente el polvo que volaba de la tierra se le ubicaba en el pelo y al ellas peinarse, entonces ya estaban removiendo tierra de su cabeza. Y por esa razón le prohibían a las mujeres peinarse ese día. Entonces, otra de las reglas era que el día del Shabbat ellos tenían que mantenerse en una distancia del lugar donde ellos vivían alrededor de 1200 metros. Esto no lo estableció Dios. Dios no estableció cosas semejantes a esta. Estos son reglas de hombre, ¿ve? Reglas humanas, que lo que eran esfuerzos humanos, buscando a justificarse por sus esfuerzos a través de lo que es el cuerpo y el alma, por ideas y no por el Espíritu de Dios. Entonces, el escritor a los hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, porque al final de la carta de los hebreos dice allí: la gracia sea con todos nosotros, amén.
esa es la firma del apóstol Pablo, el escritor a los hebreos comienza a describir este poderoso ministerio, ¿ve? Comparándolo con la ley de Moisés, comparándolo con el antiguo pacto y diciéndole que hay un nuevo pacto, ¿ve? Que ha llegado un nuevo sacerdote. Entonces le hace varias advertencias. En la carta a los hebreos usted va a ver varias advertencias. Entonces, en el capítulo número 1, si tu Biblia contiene sus temas, vas a leer allí hablando acerca del Hijo de Dios, que en los tiempos antiguos Dios había hablado por los profetas y por los patriarcas, ¿ves? Dios venía hablando, pero que ahora en el tiempo en que ellos estaban, Dios había hablado por el Hijo. Ahí comienza a establecer la autoridad del Hijo de Dios. Entonces, el capítulo número 2 está hablando de la salvación. La salvación. ¿Por quién? Por el Hijo de Dios. El capítulo 3 habla y aclara ciertamente que Jesús, el ministerio de Jesús, el Cristo, es superior al ministerio de Moisés. Y ahí es donde se introduce lo que es el reposo, queriendo decir el que está escribiendo que el reposo es en Cristo, que el que no se acople a ese reposo está como los que desobedecieron y quedaron postrados en el desierto. El versículo 11 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Okay? Entonces, lo que está aclarando es que Cristo es superior. El del capítulo 5 en adelante comienza a hablar acerca del sacerdocio. ¿El sacerdocio de quién? Comparándolo con el sacerdocio levítico, aclarando de que el sacerdocio de Cristo es superior. Pero mira lo que introduce en el capítulo 5, versículo 10, dice allí: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No tan solamente en el capítulo 7 habla acerca de Melquisedec, sino que este es el argumento que viene trayendo el escritor de la carta a los hebreos. Le establece que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue establecido como sacerdote, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, el capítulo 7 ciertamente habla acerca de Melquisedec. Entonces, yo quisiera que fuéramos allí al capítulo 7, versículo 11 de la carta a los hebreos. ¿Tienes algo que añadir a este, amado Dani? ¿No? Vamos, ok. Capítulo 11 dice allí, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es una pregunta: ¿por qué bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley? Esa es la pregunta. La estoy parafraseando porque yo sé que se hace un poquito complicado ahí de entender, pero eso es lo que quiere decir. Entonces sigue diciendo otra pregunta más. ¿Qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? No levítico, no arónico, sino el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden de Melquisedec? El orden de Dios, el modelo establecido desde el principio. El orden que Dios estableció desde el principio. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera rey y sacerdote, no para que uno fueran reyes y otros sacerdotes, o que uno no fueran aparte. Lo hizo para que fueran reyes y sacerdotes. Lo vas a ver en Apocalipsis, porque se vuelve entonces a cumplir el propósito de Dios en nosotros, el propósito por el cual nosotros fuimos creados, que ahora nosotros estamos operando bajo ese orden. Entonces sigue diciendo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado, eso hay que tenerlo bien claro ahí.
cambiado el sacerdocio. ¿Qué sacerdocio cambió? De Levítico al sacerdocio de Melquisedec. Ese es el argumento. El contexto es ese. ¿Ves? Porque cambiado el sacerdocio, o sea, cambiado, no es que va a cambiar. Cambió ya. Cambiado el sacerdocio, dice, necesario es que haya también cambio de ley. Y usted me dirá, bueno, Pastor Jerry, entonces la ley de Moisés, ahí está hablando. No, cambio de ley. ¿Cuál es la ley ahora? ¿Cuál es la ley ahora? Si vamos a Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, dice allí, Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Moisés. No, es un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. La ley de Cristo, hay que descubrir cuál es esa ley. La ley de Cristo. Si fuera la ley mosaica, ahí claramente lo dijera. La ley mosaica. Y si usted mira la carta a los Gálatas, lo que está es refutando los que están en Cristo que vayan a practicar las obras de la ley. Ese es el contexto de la carta. Ese es el contexto de la carta. O sea, si fuera por la ley de Moisés, capítulo 7 del libro de los Hebreos está hablando, si fuera por la ley de Moisés, entonces, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, si la perfección fuera por la ley? Entonces, estamos hablando de que hay otra ley establecida, es una ley espiritual, que es parte de la ley que Dios había establecido con Adán, pero como Adán era hombre, falló, pero como en el nuevo pacto es el Hijo de Dios que le estableció por el poder de una vida indestructible. El enemigo quiso dañarlo igual que dañó a Adán, pero no pudo. Nuestra justicia está en él, no está en mí, está en él. Entonces, mira, un versículo de refuerzo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 2. Perdóname, capítulo 8, versículo 2. Dice allí, porque la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, ¿en quién? Vuelvo de nuevo, en Moisés, hay que aclarar esto. No es en Moisés, no es la ley levita, es la ley del orden de Dios, que es el espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice aquí, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del espíritu de vida es la ley del espíritu de Dios que se manifiesta en amor. Usted va a ver el fruto de esa ley. Cuando estamos hablando de una ley, estamos hablando de un orden. Estamos hablando de algo que no cambia. Si yo pudiera poner el ejemplo, la ley de la inercia, aquellos que conocen un poco de matemática, que cuando un objeto se le pone fuerza, amén, ¿verdad? La fuerza con la que se le pone, esa misma fuerza que se está haciendo, el objeto va a ser movido por esa fuerza. Eso es lo que se llama la ley de inercia. ¿Ok? La ley de inercia. Eso no falla. Tienes un vehículo que viene a 120 millas por hora y impacta a otro vehículo, el vehículo va a ser impactado por esa fuerza que viene a 100 millas por hora. Esa es la ley de la inercia, ley que no cambia, no cambia. Entonces estamos hablando, lo vuelvo a repetir, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Es una ley que está en nosotros, en nuestro espíritu, que es la que produce, porque si estamos en Cristo, esa ley va a producir en nosotros vida. ¿Ve? Gálatas, creo que capítulo 5, las obras de la carne versus
El fruto, no son los, porque él es uno solo. Esa es parte de lo que produce la ley del espíritu de vida. Produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Produce, yo no me esfuerzo, eso sale naturalmente, porque es una ley. Yo no tengo que esforzarme como un árbol de manzana, no se esfuerza para parir una manzana o para dar a luz una manzana. Tengo que dar una manzana. No, esa es la naturaleza. Tenemos la naturaleza del Espíritu de Dios, la naturaleza del Espíritu de vida. Por lo tanto, la ley que está en el Espíritu de vida produce en nosotros vida. Y por esa vida nosotros somos transformados. No es por los esfuerzos humanos, no es como decía la ley, por la justicia propia. Por la justicia propia. Es un peligro, amado, la justicia propia. Mira lo que dice en la carta a los Filipenses. Volvemos allá. Miremos lo que dice la carta a los Filipenses. Mira, pastor. Filipenses. Añadiendo acerca de la ley, esto lo profetizó también Jeremías y también Hebreo lo establece. Lo voy a leer mientras estás buscando Filipenses acerca de la ley. Dice Filipenses 31, no, perdón, Jeremías 31, versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced Jehová, porque todo me conocerá, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Muy bien, tremendo, amado, tremendísimo. Eso está muy bueno. En Filipenses también, ahí el apóstol aclara que los que buscan justicia propia, siguiendo el contexto del capítulo 3, dice así, el versículo 18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿De quién está hablando? El contexto, amado. Tienes que mirar el contexto, no lo saques fuera de contexto. No está hablando de la gente contemporánea de hoy. Está hablando del tiempo contemporáneo donde se escribió aquí. Que el apóstol, el escritor, tiene que refutar estas cosas que se estaban metiendo a la iglesia, donde la gente quería judaizarse, querían justificarse por la ley. Triste y lamentablemente, la justificación no es por la ley. Dice allí, dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Perdición, es peligroso, amado. Por eso es que es importante que aclaremos estas cosas. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ok? Están pensando en las cosas terrenales, en lo visible. No podemos pensar en eso. Tenemos que pensar en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, si no me equivoco. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice allí. Estoy leyendo versículos porque sé que el tiempo avanza, pero en cuanto a esto hay mucho que decir. Dice allí Romanos capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, seguimos en esa temática ahí. Entonces, cambiado la ley del espíritu de vida, es la ley que ahora se introduce en nosotros, que es el espíritu de Dios, que es Cristo mismo. El apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, aclara que el Espíritu Santo es Cristo mismo dentro de nosotros, produciendo. Nosotros estamos ministrando de Cristo para Cristo, todo es Cristo. Ese es el interés del Padre, que el Hijo se lleve la gloria. No se trata de nosotros, no es nuestra justicia. Nosotros vamos a ser salvos y el Hijo se va a llevar la gloria. Nosotros ministramos, el Hijo se lleva la gloria. En todo lo que hacemos, el Hijo se lleva la gloria. Entonces, el versículo 13, capítulo 7, versículo 13 de la carta a los Hebreos, dice allí, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nada
de la cual nadie sirvió al altar, de la tribu de Judá. Mira el versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ok? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza, volvemos de nuevo a semejanza, ¿ves? Que no era aquel Melquisedec que vino y se presentó a Abraham en el capítulo 14 de Génesis. De Melquisedec se levantase un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Qué ley del mandamiento? La ley del mandamiento levita, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Todo aquel que esté en Cristo Jesús está bajo el poder de esa vida indestructible. Nosotros estamos ministrando bajo este nuevo pacto, nosotros estamos ministrando bajo este ministerio. Es un ministerio en el Espíritu, amén, que fue predicho, que fue anunciado previamente por la ley, que era uno de los dos testigos. La ley es uno de los dos testigos. El segundo testigo es los profetas, los dos testigos fieles que profetizaron acerca de el Cristo, que bien claramente Primera de Pedro, volvemos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12, habla acerca de que estaban hablando de Cristo. Amén. Entonces, el capítulo 10, vamos al capítulo 10 del libro de los Hebreos, porque la presentación es que Jesucristo es superior a Moisés, y las advertencias que le da es a aquellos que no obedecen a la verdad, que no se someten bajo este sacerdocio. Entonces, hay unas cuantas advertencias, no las voy a anunciar ahora porque si no tomaría más tiempo, el tiempo nos está acabando. Entonces, el capítulo número 10 dice el versículo, tengo la página aquí, se me quebró. Tengo que buscarlo acá. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué quita lo primero? Quita el antiguo pacto. Eso es lo que está hablando. Esa es la temática de esta carta. No es quita lo primero de mi vida. No. La temática de la carta, el contexto de lo que se viene hablando, toda la carta es un mismo rollo que fue dividido en capítulos para que nosotros se nos hiciera más fácil poder encontrar los capítulos y luego los versículos. Pero es una misma temática lo que está hablando. Quita lo primero, está hablando de quita ese antiguo pacto para establecer esto próximo. Se establece un nuevo pacto y se establece una nueva ley, se establece un nuevo sacerdocio en el cual ahora nosotros, usted y yo, somos incluidos. Dice, quita lo primero para establecer esto último. Entonces quería, ¿dónde tengo por aquí? Les iba a anunciar algo aquí. La ley de Moisés era tan solamente para el pueblo judío, para el pueblo israelita. Nosotros estábamos excluidos, pero Cristo es para el mundo entero. Por eso es que el nuevo pacto se escribe en griego. Dios lo hace intencionalmente así, queriéndole decir a los hebreos, se acabó la exclusividad, ya eso no existe. Ahora es para el mundo entero. No lo vas a escribir en hebreo, lo vas a escribir en griego porque es para todo el mundo ahora. Si hubiera sido exclusivo para ellos, entonces el nuevo pacto hubiera sido escrito en arameo. ¿Ok? En arameo. Pero Dios lo intencionó para que fuera escrito en griego porque es para el mundo entero. Entonces tenemos que el postrer Adán es Cristo. Postrer significa último. Último en esa clase. Aquellos que no tienen a Cristo todavía están en ese Adán antiguo, pero los que vienen a Cristo ahora pasan a la nueva vida que es en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Señor. La relación, la comunión tiene que ver como la relación, tiene que ver como lo que es el Hijo. En Hebreos capítulo 3, yo creo que está hablando de que Cristo es superior a Moisés, porque Moisés era servidor en la casa, pero Cristo es el Hijo. ¿Ok? El que viene a servir, el que viene a trabajar, no puede permanecer en la casa. Moisés fue salvo, aclarando, pero es la temática que trae, porque este es el Hijo, este es a quien le pertenece la casa.
Este es a quien le pertenece la casa. Entonces, Cristo al unirse con nosotros es como un matrimonio. Tienes un varón y una mujer, ¿verdad? Se unen en santo y sagrado matrimonio y produce vida. La unión de estas dos personas, Cristo y la iglesia, produce una nueva creación. Una nueva creación que está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Si lo quiere buscar más adelante, sé que el tiempo se nos está acabando. No sé si el ministro tiene unas palabras. Sí, ya estamos ya para terminar. Ya esto está poderoso, familia. Gracias, Pastor Jerry. De verdad que ya el tiempo, en cualquier momento se va a ir la transmisión. En cualquier momento. Ya hace rato dieron 15 minutos. Y en cualquier momento. No sé si el pastor iba a decir algo, Pastor Gino. Es una enseñanza tan poderosa, hermano. Yeah. Lo bendigo desde acá de Ecuador y dándole gracias primeramente al Espíritu Santo por abrir tu corazón, enseñarnos de esta cátedra del Espíritu, del nuevo pacto, y esperamos que lo puedan poner en YouTube, como lo están haciendo, porque mucha gente tiene que entender esta palabra de Dios. Esto es algo poderoso, esto es nacido del nuevo pacto, pero la gente no ha entendido lo que es el nuevo pacto. Gracias, pastor. Gracias, Dani. Te bendigo por esta enseñanza poderosa del Señor. Amén, amén, amén. Así que, como quiera, el pastor va a continuar, va a tener más oportunidades. ¿Cuánto? ¿4 minutos dice? ¿4 minutos? Sí. Hay 4 minutos todavía, rapidito ahí. Añadir algo más, yo no tengo nada, yo vine aquí a recibir eso, así que recordemos que la salvación, estamos hablando de la salvación, esto es imperativo, es de vida o de muerte. La salvación es única y exclusivamente por el nuevo pacto, bajo este ministerio de Melquisedec. La escritura en el nuevo pacto niega la salvación bajo el antiguo pacto. Por eso es de vital importancia que entendamos esto. No se trata de confrontar a nadie, sino de que en amor, para atraerlos a la vida, de aclarar todas estas cosas, porque es importante para cada miembro del cuerpo de Cristo que podamos entender esto. Porque si no se entiende, entonces no se sabe hacia dónde se está dirigiendo la persona, y la salvación puede peligrar, porque entonces si no sabe hacia dónde se dirige, la persona peligra si se pone a observar la ley. Lo dice la carta. Estas son las correcciones que el apóstol está hablando a las iglesias. Exacto. Y me da mucho sentimiento y dolor ver iglesias que están, ¿verdad? Implementando las enseñanzas de la ley. No, amado, con mucho amor y mucho cariño a todos mis hermanos, no los conozco muy bien, pero en el amor de Cristo tenemos que prestar atención a la vida del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, sin las obras de la ley. El tiempo es corto, no podemos exponer todas las cosas, pero claramente está. Yo insto a todo aquel que es ministro, pastor, evangelista, maestro, a que estudie la verdad del nuevo pacto, ¿verdad? Y que así entonces pueda ser un ministro competente en el conocimiento de la verdad y transmita vida hacia la vida de las demás personas, que es en Cristo Jesús. Ministro. Mira, por eso en Romanos 5, versículo 20, Pablo dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, cada vez que nosotros volvemos a traer la ley, predicamos ley, enseñamos ley, estamos básicamente trayendo un avivamiento de pecado. O sea, el pecado sobreabunda, pero dice, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que el pecado reine para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Dice, la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, que está hablando el pastor Jerry, la justicia del nuevo pacto,
que justifica, es por fe, por lo que Cristo ha hecho y la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, establecer, cuando estamos predicando y ministrando a la gente, estamos ministrando a Cristo, estamos ministrando la justificación de la gracia, del nuevo pacto, y estamos impartiendo vida a la gente, y el resultado va a ser transformación, bendición, todo esto, ¿qué es lo que deseamos como ministros y como